voy a retomar desde una perspectiva muy especial, que es la de la práctica psicoanalítica, el trabajo que comenzamos la vez pasada con la introducción de los síntomas contemporáneos o de los síntomas actuales. Recordarán ustedes un caso que pude comentarles, que podría llamarse, ¿por qué no?, Pilla conmigo, para tomar un tema que quizás conocen ustedes. Hoy voy a tomar otro caso clínico también de otra paciente que ella, por supuesto, no se denomina anoréxica, pero sus padres sí. Cuando me consultan, verán, lo vamos a tomar en las vías de poder introducir la perspectiva de los discursos en Lacan, porque vamos a abordar la cuestión de los síntomas contemporáneos, es lo que nos queda de trabajo en este cuarto conjunto temático, a partir de los discursos, de los 4 discursos, de la fórmula de sexuación y, si nos da el tiempo, de los nudos. Y ese será ya el fin de nuestra cursada. Por lo demás, voy a ver si no hago la clase muy extensa hoy. Entiendo que muchos estarán preparando sus escritos para el REFE, así que no quiero sobrecargarlos demasiado. Introduciré la cuestión de los discursos sobre el final de la clase de hoy. Lo vamos a retomar, espero, de manera presencial el miércoles de la semana que viene, si es que no hay paro, movilizaciones o si la facultad está cerrada, ¿no? Esperemos que la suerte en este caso nos acompañe, o que la fuerza nos acompañe, como se decía en alguna época. Bueno, la guerra de Galaxias, dejemos eso ahí. Voy a comenzar hoy con una frase de Franz Kafka, con un aforismo que dice así: a partir de cierto punto no hay retorno posible. Ese es el punto al que hay que llegar. Lo repito, a partir de cierto punto no hay retorno posible, ese es el punto al que hay que llegar. Yo no me encontré con ese aforismo de Kafka en un escrito suyo, sino que lo encontré por vez primera en una novela de un escritor quizás no demasiado conocido entre nosotros, que se llama Paul Bowles. La novela se llama El cielo protector, y si no la han leído se la recomiendo. En inglés es The Sheltering Sky. Quizás alguno de ustedes haya visto la versión fílmica, porque Bertolucci hizo una película basada en esa novela de Bowles, que acá en Argentina fue traducido su título como Un refugio para el amor. Yo no sé si Mata quisiera, a mí me gusta más, me parece más poético, El cielo protector del Sheltering Sky. O ustedes son muy jóvenes, no creo que les guste la música prog, me refiero a grupos como Yes, Genesis, King Crimson, pero quizás los hayan escuchado alguna vez, pero la gente de mi edad sí. Bueno, pues hay un disco de King Crimson, de Robert Fripp y sus amigos, espero vengan a la Argentina alguna otra vez, porque la verdad que son una banda increíble, que tienen precisamente un tema que se llama The Sheltering Sky. También yo, de todas estas cuestiones, me enteré antes de toparme finalmente con el texto de Franz Kafka, en donde ustedes encuentran ese aforismo que yo voy a retomar enseguida, que es Consideraciones acerca del pecado. Eso es en ese libro de Kafka, donde ustedes encuentran como aforismo número 5, el que voy a repetir una vez más ahora, pues ya lo repetí una vez, lo voy a repetir ahora, entonces voy a repetir la repetición, y de eso se va a tratar justamente hoy, la cuestión de la repetición, ya van a ver. A partir de cierto punto no hay retorno posible, ese es el punto al que hay que llegar. Es como una especie de culminación ética. Es una culminación ética, como ustedes ven, respecto del cual la orientación es llegar al punto respecto del cual no haya marcha atrás. Y entonces la pregunta, entre otras en la clase de hoy, es ¿cómo se llega a ese punto sin retorno, respecto del cual no haya marcha atrás? Como saben, es una pregunta que Freud se hace, seguramente si han leído Análisis Terminal e Interminable, respecto de los efectos de un análisis, ¿no? ¿Cómo los efectos de un análisis son duraderos o hay retorno posible? ¿Dejan marcas indelebles o es que es posible volver a estar tan loco como uno estaba antes del análisis, ¿no? O eventualmente tan dormido como estaba uno antes del análisis. ¿Cómo se alcanza ese punto de no retorno? Ustedes pueden decir, bueno, hay algunas... Sí, decía algo, Cami, adelante. Sí, yo creo que una vez uno llega a este punto
del que no hay marcha atrás, precisamente, uno no puede desandar el camino que ya hizo. Bien, pero ¿cómo saber que ese es un punto sin ¿De retorno? Capitón? No. ¿Cómo? ¿Cuál es el punto de Capitón? Eso es lo que me quedó claro. En todo caso, veremos después qué es el punto de Capitón. Yo estoy diciendo cómo se sabe que alguien llegó a un punto de imposibilidad de retornar al estado anterior. Es que tiene que acontecer algo, es que pasó algo en vuestra vida, marca un antes y un después. Sí, ¿Es un hecho? sin duda. No, sin duda no. Justamente yo lo voy a poner en duda. ¿Por qué? Bueno, déjame explicarlo y que se les doy una vuelta. Bueno, dale. Vamos a dar algunos ejemplos históricos. Se dice que Hernán Cortés, cuando llegó a las costas de lo que hoy es México y desembarcó, la gente que venía con él, los españoles que venían con él, vieron que se le venían los pueblos originarios, los indígenas, para tratar de sacarlos de ahí y mandarlos de vuelta a España. Y entonces la gente que estaba con Cortés, dice, che, Cortés, volvámonos a casa, estábamos tranquilos allá, ¿por qué no nos volvemos? Y el tipo señala el mar, apunta con su dedo y ven, yo lo que hice fue quemar las naves. Y estaban las naves españolas ardiendo en fuego, no hay forma de retroceder. Tienen un ejemplo allí de punto de no retorno y vamos a estudiarlo. Luego, uno que va a tomar Lacan mucho más en serio, va a volver sobre ese en varios de sus seminarios. Algo similar habría hecho Julio César en una de sus campañas, cuando después de cruzar el río Rubicón, tal vez ustedes conocen el aforismo, cruzar el Rubicón. Lacan lo retoma. Mandó a destruir el puente, que en realidad era un puente muy pequeño para un río, un riacho no muy ancho, pronunciando la famosa frase, una frase en latín, que dice, alea iacta es, la suerte está echada. La suerte está echada quiere decir, hemos cruzado el Rubicón, no hay forma de volver atrás. Y como yo soy formado más bien no por perspectivas científicas, sino en Hollywood, quiero decir, por la película de Hollywood, les traigo ahora como tercer ejemplo, espero que conozcan al actor John Connery, el 007, el primero, el originario. Él hace de un almirante soviético, un capitán de un submarino, se llama Ramius, en una película que se llama La Casa del Octubre Rojo. Bueno, si no la vieron pueden verla. En todo caso es un tipo que no está muy contento con su posición en la Rusia, en la madre Rusia, y decide venderse a los americanos. Entonces se agarra el último submarino soviético que han creado, que es una máquina infernal, sube a algunos amigos suyos y les dicen vamos a vender a los yanquis. Los tipos están muy contentos que se van a ir a vivir a Nueva York en lugar de estar en Moscú con el frío, en fin, lo que fuese. Y entonces, en mitad del viaje, cuando están yendo ya desertando, ¿se entiende? Y a entregarle la última maquinaria submarina al enemigo yanqui, los muchachos, igual que la gente que acompañaba a Cortés, diciendo, che, extrañamos a la casa, extrañamos Rusia, volvamos. Y Ramius, John Connery, le dice, miren, no es posible, porque yo ya envié una carta al almirantazgo soviético, a la marina soviética, diciendo que nosotros los traicionábamos y nos están persiguiendo. Si vienen a buscarnos, no hay forma de volver atrás. Estamos hablando de esos puntos de no retorno. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, hacer un gol en un partido de fútbol? ¿Cuándo algo es un gol? El reglamento dice que la pelota de fútbol debe atravesar esa línea de meta entre esos tres palos que llamamos un arco de fútbol enteramente. Si queda un pedacito de la pelota tocando la línea de meta, eso no es gol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero en verdad no se trata de un hecho, de si pasó o no la pelota, sino que eso tiene que ser sancionado, leído, y acá estoy introduciendo no algo que acontece en lo real, sino estoy introduciendo un redoblamiento simbólico de algo que acontece en lo real, que es que el árbitro, que es el que tiene la autoridad en ese lugar, del modo que Hernán Cortés, Julio César o el almirante Ramius, en los ejemplos anteriores, el árbitro tiene que pitar, llevar con su dedo índice, señalar el campo, a la mitad del campo del juego y dice que gol. Es decir, que hay gol, no porque la pelota cruzó, no, porque muchas veces el árbitro se equivoca. Incluso ahora que hay VAR, el árbitro va, ve la tele, a ver cómo va, y decide, tiene que decidir él. Le estoy diciendo entonces que no es que haya un hecho que hace que algo se vuelva irreversible.
Lo que lo vuelve irreversible es un redoblamiento simbólico, que es una lectura, y que es precisamente lo que este año hemos aludido en algunas clases como punto de Capitón. El punto de Capitón es un nudo que se establece, vamos a dibujarlo si ustedes quieren. Entonces voy a abrir una pizarra y seguramente reconocerán el esquema mínimo del grafo de Lacan, es esto. Y entonces hay un hecho que acontece en el tiempo 1, pero ese hecho, esto es un 1, no se vuelve un acontecimiento sino a partir de un tiempo 2 que retroactivamente, esto es un punto de Capitón, cose y lo vuelve un acontecimiento. El punto de Capitón es, por ejemplo, lo que hace el nombre del padre respecto del deseo de la madre. Bueno, soy muy malo escribiendo con estos lapicitos, habría que usar el texto que ustedes leen acá, deseo de la madre en el tiempo 1, nombre del padre en el tiempo 2, y la metáfora paterna introduce un punto de Capitón, una costumbre, una lectura. Me salgo ahora. Y estoy diciendo entonces que nada acontece y se vuelve irreductible sino a partir de un segundo tiempo, que es el que inscribe simbólicamente algo que acontece en lo real. Pero eso lo vimos en ética, si no me equivoco. Ética, pero yo creo que lo vieron en sus vidas. En cada uno de sus vidas. Sí, también. Pero cuando, por lo menos yo cursé ética, analizamos una película y este mismo esquema que vos nos mostrabas recién era lo que nosotros íbamos a buscar. Esos son los tres tiempos que desarrolla Fariña, sí. Supongo que lo con Fariña. Acá estamos trabajando otra cosa. Estamos trabajando la cuestión de cómo es que algo se vuelve irreversible. Y estamos tratando de hacer notar, en principio, en primer lugar, que algo se vuelve irreversible no porque algo ocurra en lo real, sino por la lectura que se hace retroactivamente de un tiempo. Luego de eso. Eso es. Por ejemplo, voy a decir, no hay 25 de mayo sin 9 de julio. Es decir, la Revolución de Mayo solo es legible a partir de un acto simbólico que es la Declaración de la Independencia. O vamos a decirlo de otro modo, no hay estatuto civil del sujeto en el nivel del nacimiento, sino por su registro, su inscripción en el registro civil, o vamos a decirlo de un modo más sencillo, cuando se le da un nombre al sujeto. Ese es un acto simbólico que vuelve a un hecho, un acontecimiento. O, finalmente, uno puede decir, nadie se muere en un sentido estricto, y hay casos que lo demuestran, más que a partir de la decisión del médico que labra un acta de defunción. Incluso ustedes saben que en el nivel de la biología misma, no está muy claro que la vida y que la muerte, y hay una suerte de continuidad extraña que hace que, por ejemplo, el médico tenga que explicarle a alguien que a pesar de que vea a su familiar allí respirando, tirando de una cama, con los rozagantes, qué sé yo, el electroencefalograma le da chato. Entonces la cuestión de la muerte no es una cuestión que es un hecho, sino que es una decisión, una instancia simbólica, una lectura que se hace desde un tiempo segundo. ¿Me siguen? Entonces lo que estoy diciendo es básicamente que lo que vuelve irreductible, lo que hace que no haya marcha atrás respecto de algo que acontece, es la lectura que se haga de eso. Y por supuesto nosotros hemos trabajado aquí en la orientación del psicoanálisis, por ejemplo, con lo que Freud llama los dos tiempos del trauma. Lo que vuelve traumático al trauma no es el hecho en sí mismo, sino la lectura que se haga desde una segunda escena respecto del trauma. Bueno, ¿por qué que estoy introduciendo las cuestiones de esta manera? Porque yo quiero trabajar con ustedes hoy lo que es la entrada en análisis. ¿Qué quiere decir entrada en análisis? ¿Y por qué una entrada en análisis? No es llamar a un analista por teléfono y decirle quiero analizarme contigo y empezar a ir a entrevistas. Hay gente que está en entrevistas durante 40 años y no entra nunca en análisis. Y hay gente que entra en análisis en la segunda o tercera entrevista. La entrada en análisis es un hecho simbólico, no es estar hablando con un analista. Y cambia el estatuto del síntoma. Y justamente lo que voy a trabajar con ustedes hoy, para ponerlo en relación con lo que se llama la teoría de los discursos en Lacan, son los cambios en los estatutos del síntoma que de algún modo ya hemos abordado, especialmente en el tercer conjunto temático. Entonces, vuelvo a abrir un pizarrón. Y entonces vamos a hacer un pequeño esquema.
Yo voy a hablarles del inicio del análisis, pero la verdad es que esta cuestión puede ser llevada hasta el final. Les ruego que no usen ustedes la pizarra para escribir porque si se meten por ahí empiezan a aparecer cositas. Ajá, ahí tenemos esto, digamos que son... Ven ustedes acá, hay un tiempo lineal, ¿no? Y tienen un intervalo al inicio y un intervalo, vamos a ponerlo medio así, al final. Muy bien. Yo voy a llamar ahora entonces entrada en análisis a este primer borde, en este tramo. El análisis es esto, me siguen, este es el campo del análisis, de la experiencia analítica. Y voy a ubicar acá, muy sencillamente, de un modo que aparentemente por ahora es lineal, el fin del análisis. En principio, ustedes la flecha del tiempo la ubican hacia ese lado, ¿me siguen, no? Vamos desde aquí hacia allá. Muy bien. Lo que voy a situar ahora entonces es que la entrada al análisis, entrar en un análisis, volverse psicoanalizante, supone una operación de lectura, ¿ven ustedes el tiempo retroactivo ahora? Es el mismo esquema que yo señalé antes. ¿De qué? De lo que hemos llamado este año el desencadenamiento de la neurosis. Una entrada al análisis es una lectura del desencadenamiento de la neurosis. Luego hay que decir que Lacan inventa un dispositivo correlativo en el nivel del fin del análisis, lo llama dispositivo del pase, del que no vamos a hablar hoy, que es un dispositivo de lectura del fin del análisis. El fin del análisis supone algún orden de desencadenamiento, en todo caso es el desencadenamiento de la relación con el analista, entonces desata el analista. ¿De acuerdo? Bueno, yo estoy diciendo que la entrada en análisis la voy a considerar una lectura de el desencadenamiento de la neurosis. Pero el desencadenamiento de la neurosis no es un primer tiempo. La neurosis tiene un primer tiempo anterior al desencadenamiento. Recuerden que la psicosis, decíamos hay una psicosis no desencadenada. Bueno, nosotros hemos llamado el tiempo anterior al desencadenamiento de la neurosis una neurosis no desencadenada. En algún momento esa neurosis no desencadenada se desencadena. ¿Me siguen, no? ¿Está bien? ¿Cómo pensar el síntoma en el campo de una neurosis no desencadenada? Porque que hay una neurosis no desencadenada no quiere decir que no haya síntoma. Pero es un síntoma que hemos llamado egosintónico. Vamos a escribir allí un primer estatuto del síntoma. No es S1 en el sentido de Lacan, es síntoma 1. Primer estatuto del síntoma es un síntoma que no causa sufrimiento porque hay una egosintonía. Uno diría, el síntoma del neurótico no desencadenado es un síntoma al que el neurótico ama como se ama a sí mismo. Por decirlo así, uno diría, es un síntoma compatible con el yo. Es un rasgo de carácter. El obsesivo que se lava 20, 40 veces la mano por día, tiene muy justificadas razones para hacerlo, no sufre por eso. Quizás él es un síntoma para su familia, porque le complica la entrada al baño, está todo el día lavándose las manos, pero él no tiene un síntoma, él es un síntoma. A diferencia del desencadenamiento de una neurosis, en el momento del desencadenamiento de una neurosis tenemos un síntoma de otro estatuto, ya eso deviene un síntoma para el sujeto que lo porta, ¿me siguen? El síntoma se vuelve egodistónico. Bueno, estas no son cosas nuevas, las hemos estudiado. Quiero decir que las han estudiado para el tercer conjunto temático para el parcial. La tos de Dora es un síntoma egosintónico, no supone todavía el desencadenamiento de nada. Vamos a borrar esta liñita que me dibujaron acá, y esta otra que me dibujaron por acá, y esta otra que me dibujaron por acá. Bueno, la identificación y el fantasma, recuerdan ustedes, sostiene al síntoma como un compuesto. ¿Cuál es el término que Freud usa para hablar de ese compuesto? A ver si alguno de ustedes lo recuerda.
Un compuesto entre qué y qué, y cuál es la acción que fusiona esos dos elementos heterogéneos. Ya lo deben saber, el tercer conjunto temático lo acaban de rendir en la semana pasada en el parcial. ¿Puedes repetir? El compuesto que supone un síntoma, que después se descompone. Cuando el síntoma se descompone, esos dos elementos, vamos a decirlo así, los ayudo, que estaban soldados en la soldadura, sentido y goce pulsional, dice Milagros, por supuesto, descompuesto. Lo más heterogéneo, lo más otro del síntoma, lo más radicalmente ajeno del síntoma, se vuelve familiar, dice Freud. Lo más heterogéneo es el goce autoerótico real. Se viene a envolver con una envoltura justamente perlada. ¿Recuerdan la metáfora freudiana de la perla y el grano de arena? Es la fantasía que se sobreagrega al goce pulsional. Milagros decía, creo que Milagros era, el sentido que se sobreagrega al síntoma. Entonces, el síntoma 1 es un síntoma que tiene sentido, que tiene una utilidad. Sirve al yo. La ganancia secundaria asegura que la neurosis no desencadenada sea compatible con el principio del placer. Luego, en algún momento, si la gente no se muere antes, la neurosis se desencadena. Ustedes recordarán la trayectoria típica de la neurosis obsesiva. ¿Cómo llama Freud en la trayectoria típica de la neurosis obsesiva al síntoma que mantiene atada a la neurosis antes que la neurosis se desencadene? Lo escriben en el chat o lo dicen desmuteándose. ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo termina el periodo de predisposición infantil a la enfermedad? Con una salud aparente, una defensa lograda, soportada en un síntoma defensivo primario. El síntoma agosintónico es un síntoma defensivo. Después aparecen, cuando la neurosis se desencadena, los síntomas del fracaso de la defensa y del retorno reprimido, ¿recordarán? Ese es un síntoma descompuesto. Pero el síntoma defensivo es un síntoma que sirve al yo, que estabiliza la estructura, que no nos trae problemas, que es una solución. Bueno, ustedes saben que Lacan va a llamar síntoma a eso. Es un síntoma que anuda. Luego, en algún momento, vacila el fantasma, fracasa la identificación. Recuerdan ustedes la descompensación neurótica en Dora, en Juanito, el hombre de las ratas, etc. La descompensación neurótica supone el desencadenamiento de la neurosis y la aparición de síntomas molestos, egodistónicos, que ya no están soldados a una fantasía ni soportados por una identificación. Suponen un goce que se ha deslocalizado, que se ha deslimitado, ya no tiene límites. Y uno va con ese síntoma un poco extraño porque se ha vuelto ajeno el síntoma, nuevamente, de inicio es ajeno, después la infancia es un aparato que vuelve al síntoma algo soportable. La infancia construye fantasmas, construye identificaciones, hace síntoma. Pero en algún momento de la fase adulta de la vida la neurosis se desencadena. Insisto, cuando en los casos donde se desencadena, quizás la cosa no se desencadena, uno está dormido toda la vida. Esto es un dormir. Síntoma 1. El desencadenamiento de una neurosis supone un orden de despertar. ¿Siguen la lógica? Es muy sencilla. Ahora uno va con ese síntoma que lo ha despertado, un insomnio, una pesadilla, un síntoma donde uno no puede mover un brazo, una idea obsesiva, un afecto obsesivo. Va y lo dirige a un analista. Pregunta. Minutito. Démosle carácter más imaginario o preponderantemente imaginario al primer tipo de síntoma. Démosle un carácter más real al segundo tipo de síntoma, al desencadenamiento. Llamamos entrar al análisis
a que ese síntoma real sea leído. Entonces el síntoma analítico va a ser un tercer tipo de síntoma, síntoma 3. Tiene un carácter simbólico o preponderantemente simbólico. A eso Freud llama neurosis de transferencia. Así que tenemos neurosis no desencadenada, desencadenamiento de la neurosis, y acá la entrada al análisis va a estar jalonada por la constitución de una neurosis nueva, una neurosis artificial que Freud llama neurosis de transferencia. Que es una neurosis construida, leída por ese aparato simbólico que es el psicoanálisis, el dispositivo analítico. Sí, creo que Michelle quería preguntarme algo, ¿es así? Sí, porque vos recién estabas nombrando los síntomas, ¿no? De que serían parte de este despertar y desencadenamiento de la neurosis, y nombraste, por ejemplo, la pesadilla, que siento que es algo que tuvimos todos, y no me queda claro como el límite de saber cuando una neurosis está no desencadenada o desencadenada. No, digo que una pesadilla puede serlo, pero hay pesadillas que no necesariamente funcionan desencadenando una neurosis. Y sobre todo lo que quiero mostrarles es que uno puede llegar a este punto, es decir, al punto del desencadenamiento, y no necesariamente que eso sea irreversible. La neurosis puede desencadenarse, pero puede haber una psicoterapia que nos vuelva al punto anterior y nos duerme de vuelta. La función de toda psicoterapia es esa, volver al statu quo ante, llevar al sujeto que se ha despertado a un nuevo adormecimiento. El psicoanálisis, en una dirección contraria, intenta servirse de ese acontecimiento para hacer de esa contingencia, de ese azar que produjo el despertar, una oportunidad para una transformación subjetiva. Lacan decía, recuerdan ustedes, que los normales son gente que no se hacen preguntas. No nos hacemos preguntas, por eso estamos ahí, pero estamos hechos, dice Lacan, los psicoanalistas, para atender a los desgraciados que sí se han hecho una pregunta. Bueno, el asunto es que el despertar puede ser ocasión para formularse una pregunta, o puede ser ocasión para que uno quiera taponar eso de vuelta y volverse a dormir. El psicoanálisis es el intento de valerse de esa crisis para que una pregunta sobre el deseo pueda formularse. Esto lo hemos trabajado y lo han leído en algún texto mío, hablando del despliegue del grafo del deseo, llegar al punto donde la pregunta no tiene respuesta. Porque una neurosis es una pregunta no formulada. Esa es la pregunta no formulada o respondida anticipadamente en una neurosis no desencadenada. El despertar supone encontrarse al borde del agujero. En la psicosis, en la neurosis, eso es transestructural. Luego el psicoanálisis es una interrogación sobre ese punto de despertar. ¿Qué te ha pasado? ¿Cuáles son las coordenadas de eso? Y la entrada de análisis supone una primera respuesta a esa pregunta que uno se formuló. Esa respuesta es del orden de una nominación. Lacan esa nominación la llama significante de la transferencia. Y no se produce más que por la puesta en función de lo que yo voy a llamar hoy, y vamos a terminar hoy hablando un poquito de eso, discurso analítico. Van a ver ustedes que el dormir del síntoma 1 está ligado a lo que Lacan llama discurso del amo. El discurso del amo es el discurso del funcionamiento. El amo quiere que las cosas marchen y anden. Funciona, 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 hasta que algo se pone en cruz e impide que eso funcione. Van a ver ustedes, lo vamos a trabajar enseguida, que para que haya entrada en análisis va a ser necesario que se pase del discurso del amo a otro discurso que Lacan llama discurso histérico. Todavía no es la entrada en análisis. Es llevarle el síntoma, que ya es algo molesto, porque en el discurso histérico ya hay un síntoma que molesta, a un otro para intentar que produzca un saber sobre ese síntoma, porque yo me hago una pregunta, pero todavía no estoy yo en el lugar del trabajo. Van a ver ustedes que el discurso analítico es el que va a inaugurar la entrada en análisis en un sentido estricto, y vamos a tener que ver qué quiere decir esto, todavía no lo he desarrollado. Este pasaje del discurso del amo al discurso histérico al discurso analítico. Pero el discurso analítico en todo caso va a ser definido así. Se produce una lectura respecto de ese real que me ha despertado.
se produce una primera lectura, no quiero decir que sea la única, hay varias a lo largo del análisis. Retroactivamente quiero decir que pueden haber, fíjense, vamos a poder dibujarlo de esta manera, diversas lecturas retroactivas, ¿me siguen? Diversos bucles retroactivos. ¿De acuerdo? Bueno, aprovechen para preguntas, porque si no voy a avanzar un poquito más. Si hay, si no avanzamos. ¿Podés mencionar el significante de la transferencia? ¿Qué sería el significante de la transferencia? Bueno, vamos a un... ¿Qué prefieren? ¿La perspectiva teórica o un caso clínico en este momento? Votemos. Un caso clínico. A ver, ¿quién más? ¿Caso clínico? Sí, caso clínico. Milagros también, voten ahí en el chat si quieren, caso clínico, caso ¿qué más? Me parece que hay... Sí, un caso clínico, por favor. Muy bien, vamos a eso. Les voy a hablar de Juana, llamémoslo así. Juana, durante su infancia, era la luz de los ojos de papá, hija única. Retroactivamente, ella dice que en su infancia, lo dice retroactivamente, era gordita, pero ese ser gordita no le molestaba en absoluto. Era gordita, pero ese gordita era egosintónico, digámoslo de esa manera. Era regordeta, comía chocolate, comía helado, no tenía problema con eso. Nunca tuvo problemas en su infancia, siempre fue una chica feliz. En realidad no viene ella inicialmente, sino que la traen sus padres. Ella tiene unos 16, 17 años cuando consultan los padres, porque de golpe la chica se ha vuelto una anoréxica, eso dicen los padres, que tienen una o dos entrevistas conmigo. Tiene una restricción alimentaria, es decir, que ella se autoimpone un régimen. Antes comía, como les digo, helado, chocolate, sin problema. Ahora está toda productos verdes, que no engorden, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una, no diría una vigorexia, pero va al gimnasio casi todos los días, hace ejercicios, trata de bajar esos rollitos, que de chica no le molestaron nunca. Cuando viene ella a verme, porque efectivamente tengo 2 entrevistas con los padres, finalmente viene ella a verme, ella no se queja de lo mismo que se quejan los padres. Quiero decir que la anorexia la ven los padres, ella de ningún modo cree que es anoréxica. El problema que tiene, sí, ella es con su novio, porque efectivamente ella tiene su primer novio a los 16, 17 años, es un noviecito con el que ha comenzado a tener relaciones sexuales. Y me cuenta en estos términos lo que para ella es un padecimiento. Me dice, me tortura tener que desnudarme delante de él. La verdad que terminamos pasándolo muy bien, porque yo lo quiero mucho y las relaciones sexuales son buenas, me siento bien, pero el momento de tener que desvestirme es insoportable. Tenemos que hacer locuras, no se puede prender la luz, él tiene que forcejear con mis pantalones, en fin. Me da mucha vergüenza estar desnuda delante de él. Así que tenemos la tortura, la vergüenza, me pongo colorada. Cuando me lo cuenta, además, comienza a enrojecerse un poco su semblante, es decir, que sus mejillas se ponen un poco más rosaditas, se pone colorada también la anemia. Así que el síntoma del que habla ya tiene alguna dimensión transferencial, porque está pasando ahí mientras se está hablando con quien iba a ser su analista, que no es su analista todavía, pero no hay entrada en análisis todavía, pero sí hay un síntoma que le molesta. Y ven ustedes que no es muy difícil percatarse que algo de la mirada ha cambiado de posición. Ella antes era la luz de los ojos de papá. Esa es la mirada en el fantasma. Pero ahora la mirada tiene una perspectiva inquietante. Es la mirada que la desnuda. Es la mirada respecto de la cual ya no puede mostrarse con esos rollitos, en todo caso. Bueno, ha sacado las fotos que tenía de su infancia en su habitación. Por supuesto que en esa época todavía vivía con los padres. Esas fotos en la playa, con esa bikini que usaba, no puede soportar verse a sí mismo, le da mucha vergüenza. Y en todas esas primeras entrevistas cuenta las dificultades con su novio, pero sobre todo la dificultad que tiene ella con esa vergüenza y con su propio cuerpo. Bien, un analista, como ustedes saben, no es analista todo el tiempo, no es analista full time, uno hace de analista en determinadas ocasiones. Pero uno es un ciudadano, va por la calle, hace sus compras, bueno.
Resulta que estoy en el supermercado cerca de mi casa y ella, me la cruzo a ella, porque ustedes saben lo que es ver al analista en una situación por fuera del consultorio, siempre es algo medio complicado, no solamente para el paciente, para el analista también. Ella viene comprando sus productos verdes y qué sé yo, sin grasas, y yo vengo comprando lo que no. Es decir, no me interesa mucho a mí esa cuestión, así que nada. Nos topamos con ahí en las góndolas, ¿no? Con nuestros carritos, ella con su producto verde, yo con mis chocolates y otras cosas. Bueno, una vez más se pone colorada. Se queda medio en silencio, pero salimos de la situación, hola, ¿qué tal? Bueno, cada uno sigue su ruta y seguimos comprando nuestras cosas. Ella viene a la sesión, hasta ahí viene ella cara a cara. En su sesión está cara a cara, ¿se entiende, no? Están en entrevistas. En la entrevista siguiente, habrá pasado mes y pico o 2 meses, después de este encuentro en el supermercado, ella se queda silenciosa. Yo sostengo ese silencio 7, 8 minutos hasta que ella vuelve a ponerse colorada y se le ven rojizas las mejillas y le hago una seña, le digo al diván. Al diván quiere decir, a ver si se entiende, yo no le estoy interpretando la transferencia, que sería decirle, mirá, me estás poniendo en el mismo lugar que tu novio, una mirada que te incomoda, una mirada que te molesta, una mirada que te avergüenza. No, le estoy diciendo al diván se trata de la mirada. Porque ven ustedes que pasamos del cara a cara a una posición distinta. Bueno, cuando ella se recuesta en el diván, sorprendentemente me habla de algo que nunca me había hablado hasta el momento. Me habla de su abuelo, Raúl, el Colorado. El Colorado es el comunista. Su abuelo, el Colorado, es un detenido desaparecido en la dictadura militar, que fue torturado, ella lo sabe porque, bueno, un compañero del abuelo parece que se escapa del centro de detención donde están los dos apresados y que le cuenta a la familia, efectivamente, no solo que al abuelo lo torturaron, sino que finalmente terminaron matándolo. ¿Recuerdan ustedes que ella decía, me tortura desnudarme delante de mi novio? Lo que estoy diciendo es que lo que Lacan llama significante de la transferencia en esta ocasión no es más que la producción de ese colorada. Colorada es el nombre del síntoma de ella, es lo que le hace síntoma en el cuerpo. Pero ven ustedes que alcanza un estatuto simbólico leído ya en el dispositivo analítico a partir del análisis de su identificación con su abuelo el Colorado. ¿Me siguen? No se trata, en el momento en donde se produce el silencio, de llenarlo con una explicación. Explicarle a la paciente, en este caso, sería decirle, mirá, pues yo la tuteaba, efectivamente. Mirá, estás identificada a tu abuelo. No se trata en el psicoanálisis, en la operación analítica misma, de darle una explicación al paciente. Se trata de operar como analista. Operar como analista es venir al lugar del objeto del que se trata, aludirlo de un modo casi poético con la intervención. La intervención es mínima, es solamente el pasaje al diván. Cuidado, el pasaje al diván no tiene siempre la misma significación, no en todos los casos es la entrada de análisis ni la produce. Hay gente que está conmigo atendiéndose en el diván y perfectamente están en entrevistas preliminares. Y se puede usar el diván para muchas cosas, no únicamente se trata de entrevistas preliminares. Tengo pacientes psicóticos que no van a entrar en análisis, pero que les sirve recostarse en el diván y creer que están en análisis, por ejemplo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es decir, que no todo paciente que está en el diván está en análisis, y tengo, por supuesto, cantidad de pacientes que están en entrevistas, sería cara a cara, que están en análisis. Pero en algunos casos, es el caso que estoy diciendo, la entrada en análisis viene a ser sancionada por el pasaje de la entrevista cara a cara al diván. Con el tiempo, entonces, todo el trabajo de desidentificación respecto del abuelo hace que la vergüenza se caiga, hace que ella pueda limitar un poco su plan de autorrestricción alimentaria, y los primeros síntomas que ella trae, que están ligados a ese colorado, se van diluyendo. Primeros efectos terapéuticos del análisis, neurosis de transferencia. ¿Qué es la neurosis de transferencia? Que la perspectiva que estaba jugándose por fuera del campo del análisis comienza, y el síntoma, a tomar sentidos en relación con el analista. Es la instalación de la transferencia, la puesta en juego de la problemática neurótica en la relación analítica misma. Una vez más les estoy mostrando de qué manera
un síntoma de los llamados actuales, si es que es un caso de anorexia, otro caso de anorexia light, no un caso de anorexia hard, que es un poco distinto y quizás podamos trabajar la vez que viene, es conmovido por la entrada en análisis. Recuerdan que la vez pasada tenía que ver con el significante pizza, o pizza conmigo, y ahora es el significante colorada, que es un punto de capitón, es una lectura respecto de lo que funcionó para ella como síntoma en el tiempo anterior. Pregunta respecto del caso y vea los discursos, para que se entienda por qué pongo acá discurso del amo, acá discurso histérico y acá discurso analítico, que es hacia donde vamos y voy a desarrollarlo mejor el miércoles. O sea que la entrada en análisis tiene que ver con que se instaure esta transferencia con el analista. No, la transferencia con el analista está antes, porque ya dirigir el síntoma al analista, ya eso es transferencia, pero es transferencia histérica. La neurosis de transferencia es otra cosa, no es la transferencia nada más, porque además entienden ustedes que la transferencia es un fenómeno que pasa más allá del análisis. Puede pasar con un profesor, con un amigo, con una pareja. La transferencia es algo que es muy amplio. Otra cosa es la instalación de la transferencia y lo que yo voy a llamar puesta en forma del síntoma bajo transferencia. Yo voy a distinguir enseguida, cuando hablemos de discurso, la transferencia histérica de la transferencia analítica. Yo digo que hay análisis, entrada en análisis cuando hay transferencia analítica. Y para eso tuvo que producirse una lectura. Y tuvo que producirse un significante que le llama significante de la transferencia, y que en este caso lo estoy ubicando en el significante colorada. Es su nombre de síntoma. Es una nominación. Cada uno de ustedes tiene un nombre de síntoma, solo que no lo sabe. Uno cree que se llama Fabián Sheckman, Natalia Aldorino, Brenda Alegre, Michelle no sé cuánto, Ayelén, Milagro. Ese es el que tenemos, el nombre que tenemos en el DNI. Pero un nombre de síntoma desconocido que ustedes hacen un análisis pueden llegar a conocer. Y la primera versión de ese nombre es el significante de la transferencia. Es un nombre del goce del síntoma. La transferencia es anterior a esto. La producción simbólica de eso sí ya supone la entrada en análisis. Ahora lo vamos a ver con más claridad cuando yo distinga esos 4 discursos. Acá pongo 3, me falta el discurso universitario que no lo voy a usar. Voy a usar el discurso del amo, el histérico y el analítico. ¿Qué más? Preguntas. Si no, me salgo un poquito de acá y voy a plantearles entonces que en su seminario 17, acá nos ubica 4 discursos. Son estos 4 que ustedes ven ahí: discurso del amo, discurso histérico, discurso universitario y discurso analítico. Los 4 discursos suponen que hay 4 letritas. Empecemos por este, el discurso del amo, que siempre están como tomadas de la mano. Siempre vienen S1, después S2, después objeto A, después S tachado. Y van como si fuese una ronda, ¿no? Cambiando de posición. A ver si me siguen. Si yo a esto que es el discurso del amo, ¿lo ven? Le doy un cuarto de giro hacia la derecha, como siguiendo las agujas del reloj. Entonces voy a llevar el S tachado ven ustedes, acá arriba, esta posición. El S1 pasa al costado derecho, el S2 pasa abajo y el objeto viene acá. ¿Se ve? Un cuarto de giro hacia la derecha, en el sentido horario. Y si doy 2 cuartos de giro, o si tomo el discurso histérico ahora, ¿no? Y hago un cuarto de giro más, el objeto A pasa a esta posición, es el discurso analítico, ¿me ven? Acá. Porque las letras siempre van en el mismo orden. Lo que yo puedo hacer es rotarlas entre esas 4 posiciones. ¿Siguen lo que estoy diciendo? A esas 4 posiciones, Lacan las llama 4 letritas. Insisto, lugar de la gente, lugar del otro o del trabajo, lugar de la verdad, lugar de la producción. Traten de recordar este esquema. Perdón, no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. No lo están viendo. Vamos de vuelta entonces, perdón. Voy a abrirles esto, ahí está. A ver si lo pueden ver ahora.
Son dos fracciones. Arriba, a la izquierda, el lugar de la gente. Abajo, a la izquierda, el lugar de la verdad. Arriba, a la derecha, el lugar del otro o del trabajo. Abajo, a la derecha, el lugar de la producción. Pueden recordarlo en vuestras memorias un poquito, estos 4 lugares. Y las letritas van girando en torno a estos 4 lugares. En el discurso del amo, porque cada uno de los discursos lleva un nombre en particular, porque la gente que está en juego es el que le da el nombre. ¿Qué es lo que está en el discurso del amo en el lugar de la gente? El S1, el significante amo. ¿Qué es lo que está en el lugar de la gente en el discurso histérico? El discurso histérico tiene en el lugar de la gente el S tachado. ¿Qué es lo que está en el lugar de la gente en el discurso analítico? El objeto A. Y van a ver ustedes que qué es lo que está en el lugar de la gente en el discurso universitario es el S2, el lugar del saber. Son 4 lugares y 4 letritas. ¿Me siguen? Vamos de vuelta ahora a los 4 discursos. Y entonces voy a compartir pantalla nuevamente con esto, ¿no? En el discurso del amo, el S1 está en el lugar de la gente. En el lugar del trabajo o del otro está el S2. En el lugar de la verdad, el S tachado. En el lugar de la producción, el objeto A. En el discurso histérico, fíjense, un cuarto de vuelta hacia la derecha es el sujeto tachado el que está en el lugar de la gente. El amo viene al lugar del trabajo. En el discurso histérico no trabaja el histérico, trabaja el amo. El histérico pone a trabajar al amo. En el lugar de la producción hay un S2, hay un saber que el amo produce causado por el agente histérico. Y lo que hace a la verdad del histérico es el sufrimiento sintomático. Si doy un cuarto de vuelta más, el objeto A viene al lugar de la gente, es el discurso analítico, ¿me siguen? El analista está en el lugar del objeto A y pone a trabajar al sujeto. Fíjense que en el discurso analítico es el único discurso en donde el sujeto está en el lugar del trabajo. Yo voy a definir la entrada al análisis si es que encuentro un sujeto que trabaja. Y ese trabajo Freud lo llamó asociación libre. Bueno, teniendo estas consideraciones, que son muy básicas, las voy a retomar después en el teórico que viene el miércoles presencialmente, espero que sea así. Si no, seguramente volveremos a estar el sábado a las 4 de la tarde, pero ruego que no. Quiero volver a encontrarme con ustedes alguna vez en el año. Muy bien. En el discurso del amo, la copulación de los significantes S1 y S2. ¿Recuerdan que los significantes se articulan y se produce significación? El sentido es el fantasma que ustedes encuentran aquí abajo. Yo en la pizarra, el tiempo del síntoma 1, del síntoma egosintónico, les dije es el tiempo del discurso del amo. Recuerdan que el discurso del amo supone que por el sentido que ofrece la articulación significante, debajo del puente, porque el amo introduce puentes, el amo es religar, es religioso, el discurso del amo es el discurso de la religión, de la religadura. ¿Qué es lo que hace para Freud que alguien se duerma? Que la energía esté ligada, que no esté libre. Nosotros dormimos y los sueños son guardianes del dormir. Recuerdan que yo en el tiempo 1, el término que usé es dormir. El discurso del amo garantiza el dormir, en el sentido que se produce en la articulación significante y en el fantasma que ustedes encuentran aquí debajo. Entre el discurso del amo y el discurso histérico hay la vacilación del fantasma, el desencadenamiento de la neurosis. Vamos a escribirlo. Se lee, ¿no? Lo que yo estoy escribiendo acá, desencadenamiento de la neurosis, DN, en la pizarra. Y cuando la neurosis se desencadena, no necesariamente uno va a llevarle algo al otro, uno puede eventualmente volverse a dormir, como les decía antes, vuelve atrás, tuvo un pequeño desequilibrio, tuvo una pequeña pesadilla, se despertó durante el día, se terminó, no pasó nada. No es un síntoma fijo, no es que se le paralizó la mano, no es que tiene una idea obsesiva. En el nivel del discurso del amo tenemos lo que yo llamé primer estado del síntoma, el síntoma egosintónico, un síntoma sostenido por el fantasma, ese tachado, objeto A.
Ahora, es posible que el desencadenamiento de la neurosis conduzca a alguien a consultar a un otro. Y entonces lleva al histérico que ahora sufre porque está el objeto A en el lugar de la verdad. Hay un goce en el lugar de la verdad que se ha revelado. Es ese goce que se ha descompuesto. Antes estaba revestido por el sentido, ahora lo tienen ustedes expuesto en el síntoma, que es signo de lo que no anda en lo real. Es el síntoma real, el estatuto segundo del síntoma, ego distónico. La histérica que lleva sus síntomas al analista, el obsesivo que lleva sus ideas obsesivas al analista, no lo soporto más. Puede ser el síntoma que fuese. Puede ser que su pareja se ha vuelto un síntoma. No lo soporto más. Quiero deshacerme de ese síntoma que ahora se volvió algo extraño, se volvió algo extranjero. En el discurso del amo, en el egosintonía del síntoma, el síntoma es algo familiar y algo se ha vuelto ahora algo siniestro. Recuerdan la relación de lo siniestro y familiar en Freud. Pero todavía no hay una posición analizante, no hay entrada de análisis. En el seminario 17 Lacan dice que la histerización del discurso es necesaria para que alguien se analice, pero no es suficiente. Acá hay transferencia, me preguntaron, ¿es la transferencia lo que marca la entrada de análisis? No solamente, porque hay transferencia ya. El sujeto histérico lleva su posición sufriente al analista, pero pone al analista a trabajar para que el analista produzca un saber, el saber en el lugar de la producción. Para que el analista produzca un saber que se va a mostrar siempre impotente, acá va a escribir en el discurso histérico, acá abajo una flechita y va a decir impotencia, para reducir lo real del síntoma. Es lo que le pasa a Freud con Dora. Freud con Dora no llega a la posición de analista. En el lugar del S2, aquí abajo, Freud produce un saber, que es el saber de sus prejuicios. Recuerdan que Lacan en la intervención de la transferencia le critica a Freud los prejuicios con los que aborda Dora. Porque aborda Dora desde la posición de un amo, pero un amo en el discurso histérico. Fíjense que está el amo acá en el discurso histérico, pero el amo en el discurso histérico está en el lugar del trabajo, es él el que trabaja. Dora lleva sus síntomas a Freud y Freud se pone a trabajar para producir un saber que se va a mostrar impotente para reducir el síntoma histérico. No hay entrada de análisis en Dora, pero sí hay transferencia. Y sí puede haber efectos terapéuticos aunque no haya entrada en análisis. Cuidado. Que no haya entrada en análisis no quiere decir que no haya analista. Y tenemos gente que tiene efectos terapéuticos y que son geniales y diferentes de cualquier psicoterapia porque hay allí un analista, pero todavía no hay entrada en análisis. Porque no fue llevado el sujeto al lugar del trabajo, arriba a la derecha. ¿Cuál es el único discurso donde el sujeto es llevado al lugar del trabajo? Es el discurso analítico. Fíjense, discurso del amo, síntoma egosintónico. Desencadenamiento de la neurosis, consulta al analista, con el síntoma ya desencadenado, síntoma 2, ya hay transferencia. En el inicio del analista hay la transferencia, pero todavía no es la entrada. Hay la transferencia, uno no va a cualquier analista, uno va a un analista recomendado, un profesor que le gustó en la facultad, que le parece interesante, que piensa que puede resolver los problemas que tiene en la vida, lo que fuese que sea. Todavía no es transferencia analítica, eso es transferencia histérica. ¿Es necesario pasar por ahí? Sí, porque no se va del discurso del amo al discurso analítico directamente. Hay que hacer un cuarto de giro que lleve acá a alguien a quejarse. Esta es la posición de queja del sujeto histérico. El S tachado en lugar de la gente se queja. Todavía no se hace cargo del síntoma, se queja. Dora se queja de que el padre le ha entregado un oscuro cambalache en los brazos del señor K. Y Freud dice, bueno, pero es porque vos amás al señor K. Son los saberes prejuiciosos del amo. El analista tiene que abstenerse de ubicarse en el lugar del trabajo. Más bien debe ubicarse él en esta posición de objeto. Asumir esta posición de objeto. Una mirada. Volverse él una mirada que cause el trabajo del sujeto. Y cuando él se vuelve una mirada, ahora estoy hablando del caso clínico que les presenté recién, en el lugar de la producción se puede desprender un significante. El significante de la transferencia es ese uno que se produce en el análisis y es en el caso que yo les estaba hablando el significante colorada. Estoy
sirviéndome de los 4 discursos para plantear en términos de Lacan lo que es estar en análisis, la entrada en análisis. Uno podría decir el tiempo de la gordita feliz, de Juana feliz, la luz de los ojos de papá. Es un fantasma eso. Sostiene su posición egosintónica. Es gordita, pero no le molesta. Es un rasgo de carácter, está todo bien. Yo soy el corazón del hogar, decía ella. La luz de los ojos de papá. Ven que la mirada está en juego, pero es una mirada que está en el nivel del fantasma. Todavía no es una mirada que angustia. La mirada que angustia es una mirada que proviene de la vacilación del fantasma y es llevar el objeto a esta posición. Es una posición otra, ya no es el fantasma. En el discurso histérico el objeto está en el lugar de una posición complicada, no adormece. Causa insomnio eventualmente. Causa vergüenza, como en el caso de ella. La lleva, la empuja a un régimen más o menos anoréxico, la lectura que hacen los padres. Fíjense que solamente el hecho de que el analista venga a encarnar por la transferencia de la mirada y que haya una intervención que sancione eso, que aluda al objeto mirada, la lleva a ella a otra posición distinta. Se pone a trabajar, a contar su historia, a reescribir su historia, a hablar de su abuelo, el Colorado, del que nunca había hablado, y a producir su nombre de síntoma, su nombre de goce, Colorada. Ese mismo rojo, ese mismo colorado que le pinta un poquito las mejillas, ¿no? Cuando la mirada se le vuelve algo intrusivo. Bueno, me salgo de aquí y preguntas. Pues no quiero llevar la cosa mucho más lejos hoy, quiero retomarlo presencialmente con ustedes. Porque voy a hablar después de qué? Del discurso capitalista. Es un discurso otro que estos 4, al cual vamos a ligar la producción de los síntomas llamados contemporáneos. Anorexia y bulimias, depresiones, toxicomanías, ataques de pánico. Eso lo dejamos para nuestro teórico del miércoles. Pero en principio partamos de los 4 discursos básicos, yo estoy tomando 3 de ellos nada más, para introducirlos en la cuestión de cómo es que alguien entra en análisis, cómo el síntoma se pone en forma en la transferencia, cómo alcanza un estatuto de legibilidad que no tiene originalmente. El síntoma no es interpretable naturalmente, sino que se necesita un esfuerzo, un forzamiento analítico, digamos, para que el síntoma se vuelva algo legible, interpretable y que se produzca, ¿qué? Un punto de capitón, una lectura a partir del significante que se produce en el análisis, que es colorada. Toda la vida de ella se colorea de un modo distinto a partir de eso. O sea, profe, que una vez que uno... Cami, vamos a ir por orden. Tenemos a Brenda que levantó la mano. Sí, perdón, levantar la mano y sí, vamos por orden y... Brenda, adelante. Sí, profe, gracias. Tengo 2 preguntas. Una es, vos mencionaste que cuando el paciente no entra a análisis puede haber efectos terapéuticos y quiero ver cuál es la contracara cuando se entra a análisis. ¿Es un cambio subjetivo? Y te digo la otra. No sé si se comprende esa. Se entiende muy bien, pero yo creo que hay cambios subjetivos que se pueden producir sin que haya entrada en análisis. La entrada en análisis es un cambio subjetivo muy especial, no es que es únicamente entrando en análisis produce un cambio subjetivo. ¿Y qué es entonces lo que pasa causa? del sujeto adormecido a la neurosis salvaje, a un neurótico desencadenado, y luego pasamos a una posición que Lacan llama el psicoanalizante. El cambio subjetivo es ese. No digo que no haya cambios subjetivos que no puedan producirse por fuera del dispositivo analítico clásico. Por ejemplo, en principio, salvo excepciones, no planteamos que en la psicosis hay desciframiento del inconsciente, interpretación de los sueños, pero no quiere decir que no haya cambios subjetivos y que el analista no tenga nada que hacer ahí. Puede haber analista y no haber entrada en análisis. Y el analista no es un fanático de la entrada en análisis. No estamos empujando a todo el mundo a que descifre sus sueños, porque hay síntomas que no se pueden interpretar por la vía de hacer consciente el inconsciente, por la vía de la producción de identificaciones o desarrollo de identificaciones como colorada en este caso. Un psicoanalista antes que todo no es un fanático ni del psicoanálisis. Me refiero a la entrada de análisis, al dispositivo clásico.
Entonces yo no creo que necesariamente la contrapartida sea el cambio subjetivo, porque pueden haber cambios subjetivos en alguien que no entra en análisis. Pero el cambio subjetivo que supone la entrada en análisis es el compromiso con la asociación libre y el trabajo analítico. Es un cambio subjetivo muy particular, es la producción de un psicoanalizante. ¿Está bien? Sí, con eso puedo conectar la otra pregunta que me surgió. Bueno, adelante. Es, bueno, no me queda clara ubicar el momento en que se entra en análisis, porque no sé si, digamos, vincularlo con ese significante que vos captás, que es colorada, que creo que incluso se había manifestado ahí en el supermercado, o bueno, tal vez puede suceder. Justamente no. El significante colorada no aparece en el supermercado. Ahí hay algo que ella se pone colorada. Un significante es algo que se pesca luego cuando ella dice Raúl, mi abuelo, el colorado. Ahí el color en la mejilla se vuelve significante, porque hay equivocidad, porque se introduce el equívoco entre colorada y colorado. Ahí eso se vuelve un significante, pero no es que el significante estaba antes. Ok. A partir del acto del analista. Lacan llama acto del analista esa intervención. Acto del analista es al diván. Por eso... Entonces, estoy aludiendo al objeto mirada, sin decirle, sin explicarle, mira, me estás ubicando. Yo no le interpreto la transferencia. Lacan dice, nunca hay que interpretar la transferencia, hay que interpretar bajo transferencia. La interpretación se produce a partir de la transferencia. Pero es que yo le tengo que explicar, porque eso va a ser una interpretación universitaria. Cuando el saber va al lugar de la gente, es el último discurso que yo no mencioné. Cuando el saber está en el lugar de la gente, es el discurso universitario, es el discurso del profesor, es el que explica. Pero un psicoanálisis no es una clase. No es que yo le tengo que explicar a alguien por qué le pasa lo que le pasa. Yo lo que pretendo es una modificación subjetiva. Y si yo, después de decirle al diván, le estoy explicando, mira, yo te estoy pasando al diván porque se trata de le puedo asegurar que aplasto todos los efectos subjetivos de la interpretación. ¿Me ven? Sí. Y bueno, Entonces, sí, pero a lo que me refiero es, no entiendo entonces si la entrada en análisis es que lo capta el analista o la entrada en el análisis es cuando el paciente se predispone a asociar. La predisposición a asociar es parte de alguien que ya entró en análisis. Ahora voy a decir, ¿cuál es el momento de la entrada en análisis? El momento de la entrada en análisis es el momento de la producción de ese significante una vez que ella se recuesta en el diván y dice, mi abuelo Raúl, el colorado, el torturado. Y cantidad de significantes que toma de la historia de su abuelo estaban ya en juego, pero solamente se los lee retroactivamente. Porque ella ya había hablado de me tortura desnudarme delante de mi novio. El significante de tortura está, pero solo se lo puede captar a partir de que ella desde el diván reescribe su historia. Lo que estoy tratando de mostrarles es que cuando uno va a un analista, eso no es la entrada en análisis. Uno puede tener varias entrevistas hasta que se producen esos efectos, esos puntos de capitón que suponen que haya al menos conexión, articulación significante y equivocidad. Torturada, torturado, colorada, colorado. ¿Me siguen? Sí, gracias. ¿Y eso sí se lo comunicarías al paciente cuando eso surge? ¿Le comunicaría qué cosa? Esa relación y esa equivocidad que aparece. ¿Ustedes creen que es necesario? En ese caso, hay casos donde uno tiene que decir, por ejemplo, mire, de ahora en más usted se recuesta en el diván y asocia libremente. Hay gente que lo hace directamente. Freud decía que en el comienzo le decía a todos esos, le formulaba la regla fundamental. Bueno, la verdad es que no hay reglas generales. Hay gente que se recuesta en el diván y ya está asociando libremente. ¿Para qué voy a decirle yo? Lo que tiene que hacer es no ocultar nada de lo que piensa, decir todo lo que ya lo está haciendo. No, hablo de remarcarle esos significantes que se repiten, ¿no? Porque por ahí ella dice mi abuelo colorado el torturado y no registra que ella también... En el caso de ella, cuando ella dice, me empieza a contar la historia de su abuelo, en el momento donde ella dice, Raúl, mi abuelo que era comunista, el colorado, ahí le corto a la sesión. El corte de la sesión es el subrayado del significante que se produjo. Pero quizás no es necesario cortar la sesión. Quizás la paciente se ríe y se dice, pero mi colorada, mi colorado, el colorado, y lo dice ella. En este caso yo recuerdo que en ese momento yo corté la sesión. El corte de la sesión tiene una función clave, que muchas veces es subrayar el significante que se produjo. Pero no puedo decir en todos los casos yo opero igual. ¿Se entiende? En algunos casos el paciente se da cuenta solo.
Ok, Por ejemplo, ok. lo de la tortura, ella enseguida conectó las dos cosas. Lo del colorado no le fue tan fácil y a nosotros nos parece más evidente, ¿no? Perdón, estaba Camila. Adelante, Cami. Sí, entiendo que me he puesto colorada por unas cuantas cosas en la vida, sin embargo, me parece muy interesante sentarse en el diván y poder asociar libremente las ideas que uno tiene. Si la recomendación es que vaya y me siento en un diván a hacer terapia, me pareció excelente. Justamente no se trata de sentarse, ¿eh? Porque si se sienta, todavía me está mirando. No. El diván es Sentarme. recostarse en el diván. Recostarse en el diván es quebrar la mirada. Justamente el pasaje es el pasaje de la entrevista cara a Debería cara. darme vuelta. También, exacto. Sí, Incluso estaríamos haciendo con diván. algunos pacientes durante la pandemia, la intervención fue esa. Hagámoslo no virtual, no en el sentido con la cámara, por teléfono, supongan. Porque se puede intervenir de muchos modos para marcar el hecho de que se trata de la mirada. ¿Me seguís, Cami? Sí. Bueno. Pero la cuestión ahí no es tanto Me pareció excelente la mirada. la cuestión es marcar, señalar, sancionar de que la mirada ha tenido otro estatuto. ¿Se ve? Sí, totalmente. Bien, muy bien. O sea que la recomendación es ponerse de espalda y poder asociar libremente No hay ninguna recomendación. Es el caso singular de ella, no es una cuestión general, no hay regla. Ok. En el caso de ella, por cómo estaba jugándose la cuestión con la mirada, Sí. lo conveniente fue eso. En otro caso son otras cosas. Pero fíjense el otro caso que les comenté la vez pasada. Traiga la pizza acá. No es decir, le recuestes en el diván. Haga pasar ese objeto con el que está haciendo ese atracón bulímico, hágalo pasar por ahí. Y la intervención es otra. El analista no Genial. es alguien que tiene una industria y a todo lo mismo. Y es un estándar. Justamente la idea de Lacan es que no hay un dispositivo. No hay una única regla. Exactamente. Ustedes construyen como si fueran sastres un traje a medida de cada sujeto. Exactamente, el caso por caso. Para que la pregunta se pueda desplegar. Esto es escuchar al paciente. Ustedes no intervienen de modo general de ninguna manera. Por supuesto atienden en la estructura histérica, obsesiva, psicótica, lo que fuese, pero en verdad, más allá de la cuestión del diagnóstico, se trata del sujeto singular que los viene a consultar. Bien, ¿quién más? Profe, le hago una consulta. Adelante, Entonces, sí, cuando surge ese significante, ¿ese es el punto de no retorno en el análisis? Yo creo que hay un no retorno para ella allí, pero no necesariamente el no retorno lo crea el dispositivo analítico. Quiero decir, en los ejemplos que yo les di, se trata siempre de un dispositivo de lectura, y por supuesto que la humanidad no esperó el psicoanálisis para crear dispositivos de lectura que hacen que las posiciones sean irreversibles. Pero quiero decirles, por ejemplo, ustedes se van a vivir con alguien, no es lo mismo que casarse. En términos civiles, ustedes cambian su estatuto civil si pasan por el registro civil y ya no son más solteros. Mientras ustedes viven juntos con la pareja, ustedes son solteros. Pero el estatuto civil cambia cuando se casaron y ya no vuelven a ser solteros aunque se divorcian, pasan a ser divorciados. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, no? Es irreversible el casamiento en ese sentido. No digo que ustedes no pueden dejar de estar casados, pero no pueden volver a ser solteros nunca más. No se vuelve a ser soltero. Ustedes después incluso se pueden volver a casar, se casan en segundas nupcias, como se dice, por ejemplo. Que son actos simbólicos. Y en el psicoanálisis, el dispositivo analítico supone ese orden de irreversibilidad que hace de alguien un analizante. Por supuesto que puede ser que, igual que en el casamiento, ustedes se separen o, por ejemplo, interrumpan el análisis. Pero en mi texto sobre las fantasías perversas de los neuróticos, yo marco que en Dora no se produjo esa irreversibilidad. Y cuando ella va a consultar a Felix Deutsch, le dice, la tos, sí, toso porque fumo mucho. Si hubiera habido entrada de análisis, no habría olvidado las interpretaciones freudianas sobre la tos. En Dora no hubo esa marca indeleble que deja la entrada de análisis. No necesariamente un análisis tiene que terminarse, pero digo que hay cierta posición irreversible respecto de alguien que no se analizó en alguien que entró en análisis. ¿Me siguen? Sí, tal cual. Luego lecturas, dispositivos de lecturas hay muchos, y no solamente
psicoanálisis los provee y los produce, pero lo que causa irreversibilidad es un acto simbólico, como lo que les dije, produce Ramius, Hernán Cortés, Julio César o un árbitro de fútbol. Que cambia la historia de un partido de fútbol sancionando o no un penal, por ejemplo, lo que fuese. Bien, bueno, nos vamos a detener por aquí y vamos a continuar el miércoles. Espero que nos podamos ver presencialmente y seguiremos con la cuestión de los discursos. Vamos a retomarlo en ese momento. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Gracias.